Hola, buenos días a todos. Es un placer volver al segundo Congreso de Libro Digital de Barbastro. Siempre digo que aquí en Barbastro nació uno de los pioneros, uno de los defensores de la tecnología digital, que es Mariano Gistein, que anda por ahí. Y nosotros vamos a conversar ahora con tres autores muy diferentes que han experimentado de manera muy especial un poco la edición en ebook y por supuesto también la edición en papel. Tenemos aquí a mi izquierda a María Pilar Clau, que es de La Luenga, ¿no? Que ella empezó publicando pues, varios libros precisamente con Mariano Gistein sobre Zaragoza, 2 novelas, y ahora ha publicado en ebook un libro que se llama de literatura amorosa, sentimental, también introspectiva, Pétalos de Luna. Tengo aquí a Luz Gabás, que sabéis que es, bueno, ha tenido un gran éxito, o dos grandes éxitos en realidad, ¿no? Con Palmeras en la nieve, que es una historia que tiene mucho que ver con un hecho que sucedió durante casi un siglo en el Valle de Benasque. También tiene mucho que ver con su propia familia, que es la historia la historia empieza con un campesino que de repente un día le van las cosas muy mal en el campo y decide marcharse a Barcelona, se embarca hacia Guinea y realmente hace fortuna, se convierte casi en rico, y eso ha tenido un eco importantísimo en el Valle de Benasque y ha tenido un eco muy importante en su propia familia, sobre todo a través de su padre. Ahora acaba de publicar otro libro, otra novela, que se llama Regreso a tu piel, que también mezcla dos cosas. Por una parte, mezcla un proceso vinculado a la brujería, realmente bastante terrible, y también una historia muy contemporánea. Y a la derecha, a vuestra izquierda, está Esteban Navarro, que es murciano, que es policía y que es básicamente escritor de novela policial. Y él empezó en este mundo de la literatura en torno al antes del 2011, pero publicando en internet, publicando libros en electrónico. Ocupó desde muy prontito los primeros puestos, aunque me estaba contando que yo eso no lo sabía, que se está reseteando constantemente y que la permanencia es un poco fugaz, pero él, por ejemplo, en el año 2011 llegó a vender en un mes 4.000 ebooks. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se está viviendo esta experiencia, cómo la viven ellos, y un poco también ahora ese paso, porque hay pasos inversos, hay el paso del ebook al papel y hay el paso también de la gente que empieza publicando en papel y ahora está también trabajando mucho en ebook. Si os parece, pues por ejemplo empezamos contigo, Luz, que tú, creo que llegaste a mandar tu libro a algo así como 50, 60 editores diferentes y finalmente ibas a publicar tu libro en ebook, ¿no? Incluso tienes un contacto con una empresa, con una editorial en concreto, con una plataforma. La verdad es que cuando terminé la novela no sabía qué hacer, entonces me metí en internet y busqué, estoy al grano porque sé que tengo poco tiempo, me metí en internet, buenos días a todos, estoy encantada de estar en Barbastro. Me metí como siempre. No tanto porque es de Monzón. Pero yo a Barbastro estoy muy a gusto, además aquí está el hospital, o sea que a Barbastro tenemos que venir, sí, y el conservatorio en Monzón es algo que hemos resuelto, estar por la zona, tenemos ya superado. Y además, como eres alcaldesa de Benasque... Un lío. Menos mal que la Ribagorza que llegaba hasta Monzón, porque últimamente digo que yo soy ribagorzana ya desde hace siglos. Cuando escribí la novela, dije, ¿qué hago? Me metí en internet y busqué, yo no sé si vosotros lo hicisteis, busqué cómo publicar mi primera novela. Y me salieron cientos de páginas con miles de consejos. Debo decir que seguí los consejos de una que me pareció bastante acertada. Encajaba con mi forma de ser. ¿Era electrónica o era de te explicaba todo. Digamos que fue mi primera aproximación a cómo se edita y formas de editar. Yo desconocía que podías, por ejemplo, editar online. Entonces me di una lista, empecé por la editorial Planeta y acabé en la autoedición. La tenía, pues sí, escrita, el nombre de cada editorial, envía la carta, envía la novela o fragmento, porque enviar todas las novelas me he encontrado. Hoy aquí con Enrique Casasnovas ahí está Enrique, él sabe de este periplo porque me hacía las fotocopias de mi Monzón y me decía, no se lo digas a nadie, esto es una novela, sé discreto, porque me da mucha vergüenza, y hice un montón de copias y me gasté un montón de dinero, entonces veía que a las 100 editoriales no podía enviar copias en papel porque hubiese sido muy
mineral. Bueno, yo se anotaba si me respondían o no. Y entre estos estaba, en esta lista, esta autorización, estaba, que me has recordado tu nombre, Esteban, Lula. Y claro, entonces cuando conocí que se podía autoeditar. Claro, evidentemente, yo todavía me considero muy clasicona, entonces para mí editar era editar en papel, el concepto de cómo puedes editar online, esto cómo se hace, y quién lo lee y cómo se enteran que existe. Luego te das cuenta que sí que existen plataformas, y mucho que empezaste así, ¿cuál fue la casa de enfrente o cuál fue la que salió? El Buen Padre. El Buen Padre, y luego, fíjate, fue conocida. La casa de enfrente ya fue en Amazon. Exacto, ya fue conocida y posteriormente editaste en papel. Sí, lo proceso. Claro, entonces en mi caso lo que sucedió fue que entre todo este proceso, cuando llevaba año y pico recibiendo no gracias, no da el perfil, pues apareció una pequeña editorial de Milenio de Lleida que ha editado a muchos autores ribagozanos, le gustaba el tema de África y entonces firmamos contrato. Y justo la misma semana que firmé el contrato con la editorial de Lleida, llamaron de temas de hoy de Planeta. Entonces ya tuvieron que ponerse a acuerdo los editores y comprar los derechos de autor. Esa es la experiencia. Y vamos a cerrar un poco ya. ¿Y te esperabas lo que te ha pasado? Eso no, bueno, aquí tengo otros compañeros editores. A ver, eso no se espera, se puede soñar. O sea, ¿tú sueñas con que te toque la lotería? Alguna vez. Claro, entonces soñar es gratis, para tu casa de hoy, fíjate que novela has escrito, que novelón, ojalá guste mucho. Claro, lo que pasa es que tienes mucha ilusión y quieres moverlo, lo demás ya es un cúmulo de diferentes factores. Acertar con el editor, que te encaje en ese momento, que haya un nicho del mercado no se haya llenado, eso es mucho más complejo. Claro, desearlo sería mentira si dijese que no, porque soñar es así. La cosa es que cuando te llega dices, uy, esto es más de lo que te esperabas. Esteban, ya que ya te ha invitado un poco a hablar, cuéntanos, porque creo que tu primera novela ya la tenías escrita hace 15 años, ¿no? Porque, ¿cómo se te ocurrió vendérsela a una, digamos, a una plataforma digital? Una plataforma. Bueno, buenos días también, un saludo, encantado de estar aquí. El procedimiento ha sido parecido. Yo escribí la novela hacía 15 años, que era La casa de enfrente, tenía otras, algunas incluso premiadas, y había, utilizando un término que se ajusta bastante, me había arrastrado literal por editoriales y agentes literarios probando suerte. Envié manuscritos, no llegué a los 100, pero bueno, sí que envié unos cuantos, y la mayoría no respondían, y los que respondían era una carta tipo de una vez valorada su obra, hemos decidido que no encaja en nuestra línea editorial. Ponía básicamente eso. Todo esto cambió en diciembre del 2011, que navegando casualmente, además estaba buscando, yo no creo que buscaba un término parecido a lo que decía Luce, cómo publicar, cómo autopublicarme, porque había probado la autopublicación en páginas de estas tipo Lula, que tú envías el PDF y ellos te envían unos ejemplares a tu casa, y luego tú te tienes que encargar de distribuirlos, también eso es muy pesado, ir a la librería con la caja, el margen es muy pequeño, tiene poca visibilidad esa novela, y entonces buscando por internet me enteré que había desembarcado Amazon en Europa y que tenía su plataforma ya en castellano para subir novelas. Es muy intuitivo, simplemente lo que hice fue coger el PDF del Buen Padre, que era una novela que está sin editar todavía, que había sido premiada, la subí, la puse allí y sí que vi que a la semana siguiente, cuando entré a ver el ranking de ventas, además comentabas antes, el ranking de Amazon se resetea cada hora. Además hay una frase, ¿no?, de Andy Warhol que dice que todo el mundo tiene derecho a 5 minutos de gloria, pues en Amazon todo el mundo tiene derecho a ser número 1, aunque sea durante una hora. Y entonces, al cabo de una semana, vi que esa novela se había vendido y me sorprendió que no solo en España, sino que se había vendido en Estados Unidos. O sea, en Amazon.com había habido algunas descargas. Me palentoné y lo que hice fue subir La casa de enfrente. Y ahí sí que di el pelotazo, porque La casa de enfrente sí que se colocó en el top, no solo en el top español, sino en el top norteamericano, que aquí le llaman procedimientos de la policía. Nosotros utilizamos novela negra o policía, que es procedimientos de la policía, y a las 3 semanas todos esos pasos que había dado yo durante 15 años sin llegar a buen puerto se comprimieron cuando me llamó mi editorial, mi actual editorial, y me dijeron, quiero hablar contigo. Y ahí ya empecé. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tengo miedo, de subirla. Supongo que la habrías registrado en derechos de autor, pero claro, yo recuerdo tanto desconocimiento y recuerdo el miedo de cómo voy a colgar yo esto aquí. Yo no te he comido nada. No, me pasaba incluso cuando yo la enviaba a una editorial, sí. Cuando yo enviaba el manuscrito a una editorial, siempre claro. decía, digo, ya verás, cualquier día la leeré y diré, pues si esta es mi novela. Eso sí que era una cosa que tenía. Por eso un consejo es no envíes nunca la novela entera, envía un capítulo, envía un trozo, exacto. ¿Y qué pasó entonces con la segunda novela? ¿Tuvo mucho éxito? ¿Era
¿La casa de enfrente? Sí, la casa de enfrente fue, digamos, porque luego hubo otra posterior, Los Personas Rojos, que además luego salió un papel después. La casa de enfrente fue una rara avis, quizás porque cogió el inicio de Amazon, entonces éramos pocos, ahora hay muchos, entonces es más difícil destacar, pero entonces había pocos, y como cogí esa corriente de los primerizos que entraban en Amazon, se colocó rápidamente en el top. No solo se colocó, sino que se mantuvo, que la importancia no es llegar, sino es mantenerse. Entonces, Ediciones B apostó por sacar una edición en papel para llegar a esos lectores que todavía leen en papel, ahora menos, pero que en el 2011 había muchos más que leían en papel, y esa apuesta fue positiva porque la novela siguió cosechando éxitos. La casa de enfrente es una novela que ha tenido muy buena salida, además todo el mundo me conoce por La casa de enfrente, y eso que han pasado ya unos años, y por eso dije que a partir del ebook se migró y se invirtieron los procesos. Primero se publicaba en papel, y cuando el libro ya estaba agotado, lo que se hacía una edición digital, y aquí fue al revés. Primero se publicó en digital y entonces se hizo una edición en papel. Pero has dicho antes que, por ejemplo, llegaste a vender en ebook 4.000 ejemplares por cada mes. Sí. En Amazon, en la plataforma, el KDP, que es donde se suben, que se puede uno autoeditar, ahora ya no, porque no soy autoeditado y estoy en manos de una editorial. Entonces en KDP ellos tienen una página donde tú puedes ir viendo el contador de las ventas, incluso por países. Puedes saber cuánto estás vendiendo en México, en Francia, en Italia, en España. Entonces vas mirando ahí el contador. Yo recuerdo que las cifras eran exageradas porque poco acostumbrado a vender, es decir, a no vender nada, de repente ver ahí que además el contador se va actualizando. Yo me encontraba como un operador de bolsa. Me sentaba a veces delante del ordenador, me ponía una taza de café y iba viendo el contador, como iba subiendo. Una ilusión especial, decía, y tocaba el monitor, digo, ¿funcionará esto bien? Y me hacía mucha gracia. Una pregunta, porque ahora vamos a hablar con un autor muy diferente. Pero el hecho de que tú fueras policía, el hecho que estuvieras contando cosas que tenían que... novela negra, evidentemente, ¿tenía algo que ver, es decir, tu propia figura tenía algo que ver con las ventas, o es sencillamente a la gente le interesó tus ficciones? Hombre, no lo sé. No te digo si muy atractivo, ¿no? Para que me compren las novelas como... Realmente lo de que soy policía lo dije a posteriori, yo no decía al principio que era policía. Lo dije la primera vez, me acuerdo además, fue en abril, en la Feria del Libro de Sant Jordi en Barcelona, y fue la primera vez que lo dije, porque también me parecía que ocultarlo, decir la profesión, mira, yo soy alcaldesa de Benasque, no pasa nada, ¿no? Exacto. Entonces, lo dije la primera vez y a partir de entonces se dijo, pero el éxito era anterior a que yo fuese diciendo que era policía. Que quede claro. María Pilar Clau, tú has hecho casi el proceso inverso. Empezaste publicando con Mariano novelas, libros sobre Zaragoza, y de repente decides publicar en Planeta, en el sello Click Ediciones, una novela, podríamos decir, romántica, de parte sentimental, también introspectiva, también un poco una novela que también hablaba de la muerte, que era Pétalos de Luna. ¿Qué pasó? Bueno, primero, gracias a todos y buenas tardes. Gracias a Fernando García Mungay, que con tanto acierto dirige el Congreso de Periodismo Digital, que tan acertado estuvo también a crear este congreso. Gracias a ti, que además de gran escritor, eres premio nacional. El color de tu ropa. La verdad es que es un orgullo estar contigo, y también con Luz y con Esteban. Y en cuanto a Pétalos de Luna, pues bueno, primero yo creo que no es una novela romántica en absoluto, ni sentimental. Yo diría que es más bien una novela de acción. Lo que pasa es que de acción, una acción interior que transcurre dentro de cada personaje, ¿no? Es de una novela de muchísima acción. Y sí, el camino fue, bueno, yo las primeras novelas que escribí junto a Mariano Gistaí, que está aquí conmigo, se publicaron en papel por editoriales pequeñas y muchas las escribimos por encargo. Entonces, Pétalos de Luna fue la primera novela que escribí en solitario, llevaba escribiéndola como 10 años o así, y cuando la terminé lo que tenía claro es que quería que la editase una gran editorial. Entonces la envié a Anagrama y bueno, la respuesta fue que me enviaron un informe buenísimo, que me animó mucho. En esos momentos no podían editarla, pero las cosas que decían sobre la novela, pues para mí eran para animarme muchísimo, ¿no? Entonces decidí seguir enviándola a grandes editoriales. Le escribí a Claudio López La Madrid, lo que pasa es que no he visto por aquí hace poco,
pero escribí también y escribí a Planeta. Y Planeta me respondió diciéndome que la iba a editar y que la iba a editar en la alegría que yo tuve cuando me llamó para decirme que la iba a editar fue inmensa, o sea, no, quizás no hubiera sido más grande si me hubieran dicho la editamos en papel, porque lo importante es que te digan, hemos leído tu novela y nos ha encantado, ¿no? Para mí eso fue maravilloso, ¿no? Es verdad que yo aspiro también a publicar Pétalos de Luna en papel, puesto que hay todavía muchos lectores que no conciben el ejercicio de leer si no es en formato de papel, ¿no? Y yo creo que el éxito del escritor es ese encuentro, esa sintonía con cada uno de los lectores, ¿no? Porque cada lector es un éxito. Yo cuando recibo un mensaje, a lo mejor hace poco un mensaje muy escueto de una lectora que me puso gracias por Pétalos de Luna, ¿no? Para mí ha sido, o otra lectora que me llamó llorando contándome su experiencia y lo que le había ayudado Pétalos de Luna, ¿no? O cuando Maribel Verdú, que me presentó la novela en Madrid y me llamó que la había leído y me dijo, o sea, no solo quiero presentar tu novela, sino que quiero interpretarla. ¿Me ha gustado? No, es que me ha encantado, más allá, ¿no? Y ella es una gran lectora. Entonces, el camino de un escritor está lleno de éxitos desde que empiezan a desarrollarse los personajes hasta que ves la novela terminada, lo cual es ya bastante complicado, y hasta que empiezas a llamar a las editoriales y responden. Yo tengo que decir que la respuesta de las editoriales en todos los casos fue bastante rápida. Por ejemplo, Anagrama tardó en leer la novela y en responderme y en enviarme ese informe, que lo guardo, que igual le pongo un marco, pues a lo mejor 2 meses o 1 mes y medio solamente, ¿no? Y hasta que me llamó Planeta pasaron más tiempo, pasaron como 6 meses, tampoco demasiado a lo mejor en lo que cuestan estos procesos. Y recuerdo además que estaba en medio de un curso, acababa de decirles a los alumnos que tenían 10 minutos de descanso que podían marcharse y de pronto vi que estaba vibrando el móvil y por algún ejercicio reflejo, en lugar de decirles que se fueran, les dije esperad un momento y yo cogí el teléfono. Y era entonces cuando me llamaron para decirme que la publican. Estaban todos boquiabiertos mirándome, ¿no? Alegría, ¿no? Y recuerdo que cuando colgué todos me aplaudieron y lo celebraron conmigo, ¿no? Fue un momento inolvidable, ¿no? Para mí, es que eso es un exitazo, ¿no? Pero claro, creo que la parte de otro éxito que me falta es llevarla a papel, sí. Todo llegará, todo llegará. Antes comentabas que ha cambiado un poco tu forma de escribir, un poquito, no sé hasta qué punto, desde que antes publicabas de entrada, digamos, en edición, en libro electrónico, pero ahora publicas en papel. ¿Y qué ha cambiado exactamente? ¿Cuál es tu actitud? Sí, yo primero, antes escribía pensando que no me iba a leer nadie. Entonces escribía de lo que me daba la gana y conforme pensaba las cosas las ponía. Casi sentía la sensación de que escribía un diario, decía esto no lo va a leer nadie, escribía para mí, básicamente. Ahora sí que ha cambiado porque ahora soy consciente de que puede leer personas que se sientan sobre todo identificadas, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo no puedo evitar en los ambientes de comisaría que haya algún compañero que llegue y le diga, ¿este soy yo? No, no eres tú. Nunca se identifica. Nunca, se parece a ti. Nunca se reconoce. O esta chica es una que estuvo aquí de prácticas, no, o no sabía esto, ¿no? Incluso con los nombres. Con los nombres es lo que más me mata la cabeza, porque cuando termino la novela tengo que buscar nombres que no tengan ninguna relación, sobre todo la conjugación del nombre y el apellido, con alguien conocido de las comisarías. Entonces, en ese sentido, el pensar que ahora estás escribiendo, no es que piense directamente en los lectores, pero sí que pienso en no herir sensibilidades. Es lo que te comentaba el ejemplo, ¿no? Los personajes rojos se cometen un crimen en la calle Verdi 45, el segundo es de Barcelona, cuando me documentaba era un solar, y este verano pasé y han hecho un bloque de pisos. Digo, pues si el tío que vive en el piso es plena novela, dirá, pero ¿cómo que se ha cometido un crimen? Este piso no lo enteré nunca, y me echarán cuando lo hice esto era un solar. Entonces, eso sí que condiciona un poco, sobre todo la documentación o pensar en la gente que puede leer. Y la forma de escribir, la actitud, las frases, la manera... ¿Escribes de otra manera? No. O sea, ahora te solazas más en la expresión, puede ser más barroco o no. No. Yo creo que además me he planteado precisamente que no me condicione eso, porque si cambia mi forma de escribir, luego mis lectores o yo mismo no reconocería mi literatura. Yo lo que quiero es seguir escribiendo igual de mal o igual de bien, pero quiero decir igual, en definitiva. Claro. Oye, yo tengo otra curiosidad ahora que tú eres, que en una de las últimas encuestas que se publicaba en La Vanguardia habías vendido el año pasado, el año 2013 creo que era, más de 100.000 ejemplares como mínimo, era una lista que salió.
ha cambiado, es decir, tú tienes ahora, digamos, como dos referencias, el lector normal de papel, pero también tienes un lector de ebook muy constante. ¿Te dicen algo especial, es diferente la relación con el lector de papel con el lector de ebook? Yo creo que se trata más de una cuestión, casi como decía María, de costumbre del lector, el que está acostumbrado a leer en papel y se plantea leer en ebook, y al revés, ¿no? La gente más joven, bueno, joven no físicamente, sino mentalmente, o que está con nuevas tecnologías, no le importa leer. Yo puedo hablar de mi percepción. A mí me pasa, y al hilo también de lo que estabas preguntando ahora, Esteban, que hay ciertos libros que no me importa leer en formato electrónico y suelen ser libros muy ligeritos, libros de piscina. Sí, por eso le preguntaba. Claro, entonces, ¿qué pasa? Coincide que esos libros que yo elijo para leer en formato electrónico requieren menos esfuerzo mental, no voy a subrayar grandes ideas profundas, ¿sabes? Hablo por mí, no digo que sea lo normal ni lo ideal. Y sin embargo, para estudiar y reflexionar necesito lápiz y papel, y cuando es un autor que deseo y quiero tener el libro ocupando un espacio físico en mi despacho, salón o lo que sea. Creo que hay parte de eso en algunos lectores, que como diferencian para viajar, para cosas más ligeras, formato electrónico. Pero digo, eso. Antes, cuando en la mesa anterior y el año pasado, se hablaba un poco también de que el libro electrónico a veces es como una reproducción del libro en papel. Yo quería preguntar, ¿vosotros cómo queréis que sean los libros electrónicos? ¿Un simple PDF o que tenga, digamos, nuevos añadidos tecnológicos que también den una imagen, o sea, que sean como más, no sé si más cómodos, si sean más rápidos, las notas, ¿cómo queréis? ¿Cómo te gustaría que fueran los libros electrónicos? Hombre, yo pienso que cualquier mejora es bienvenida y que está dentro de un instrumento tecnológico, pues caben muchas mejoras y muchas cosas nuevas que se pueden añadir. En cuanto a esas diferencias que dice Luz, es cierto que la mayoría de los lectores y los que leen mucho y están acostumbrados a papel lo ven así, pero es que hay muchas personas que leen así que no saben todavía que en el libro electrónico también se puede subrayar, que también se pueden tomar notas, que también, o sea, que te da todas esas opciones. Y A mí no te puede dar, no puedes hacer así. ¿Perdón? Que hay una opción que todavía no te puede dar, y que esa la echo de menos, que es localizar algo haciendo así. Muchas veces que tengo subrayado, sé más o menos dónde está, pero eso tienes que ir así, y me pongo de los nervios, lo tengo mucho más rápido. Bueno, es una cuestión. Lo resolverán, no sé cómo lo resolverán. Bueno, pues a lo mejor es una de las cosas que hay que resolver, pero también habría que resolver el olor de los libros. Es que cuando hablas con los lectores, yo esta semana que compartí en las redes sociales que venía a este congreso, y entonces les preguntaba qué preferían, el libro electrónico o el papel, pues entre todos los que respondieron, todos dijeron que el papel, y todos hablaban de que se puede tocar, se puede oler, se puede... Vamos, esas eran las principales ventajas. Yo, que también era a principios opinaba eso, pues ahora es que leo un buen libro en un ebook, en una tablet, y me parece igual de bueno y lo disfruto exactamente igual que un libro de papel, no encuentro ninguna diferencia. Pero sin embargo has dicho que tu sueño, uno de ellos, que tendrás muchos, es ver Pétalos de Luna en papel, ¿no? Porque es que a todos esos lectores que solo leen en papel es la única forma de llevar, por eso. Si no fuera por eso, pues no tendría ningún inconveniente, me parece una maravilla que esté en ebook, pero es que si el no estar en papel me impide llegar a esos lectores, para mí ya es un problema, porque además muchos son amigos, o sea, por ejemplo, en Casa del Libro, como el libro se editó al principio en Tagus, ahora está en Click, primero era en Tagus, pues un día recuerdo que llegué a Casa del Libro y me dijo la que está en Casa del Libro, Isabel, me dice, en cuanto me vio entrar por la puerta, haz el favor de decirles que editen tu libro en papel, porque no pasa una semana que no entren por lo menos 10 personas preguntando por Pétalos de Luna. Y cuando les digo que no está en papel, que está en ebook, bajan la cabeza y se van, porque el libro electrónico no quieren papel. Entonces yo quiero llegar a esos lectores y además sé que les va a encantar Pétalos de Luna y quiero que lo lean. Y es por eso. O sea, como lectora yo estoy encantada con el ebook, pero como escritora, por supuesto, quiero que publiquen mis libros en papel.
porque es que lo que quiere un escritor es eso, establecer la mayor parte de contactos posibles con lectores, aportar lo más posible, porque lo que quieres es que tu libro aporte cosas, ¿no? que invite a actuar, ¿no? Entonces eso se consigue llegando a los lectores, y no se puede llegar a todos solo. Y tú, respondiendo a esto, ¿es un PDF, es un libro electrónico? Ahora que ya tienes mucha experiencia, que ya eres... ¿Cómo te gusta que sea el libro electrónico? Aunque en tu caso parece que fue muy efectivo tal como era, ¿no? Hombre, el libro electrónico, claro, es un producto, la electrónica avanza rápido. Me compras un ordenador y en 4 años ya está obsoleto. Entonces hay libros electrónicos que ya tienen 4 o 5 años. Entonces hay que reciclarlos y hay que avanzar un poco más. Yo, como decía Luz, no sé si llegar al extremo ya de que se puedan pasar las hojas con el libro electrónico, pero sí que hay que incorporar o hacer que el libro electrónico cada vez se parezca más a una tablet. A mí siempre me ha hecho mucha ilusión. Yo lo echo mucho de menos el libro, sobre todo en las ferias del libro. Ayer estuve en una presentación en Jaca y vino una chica con mi novela en un Tagus que lo había cogido en Casa del Libro, me la enseñó. Además le pregunté, digo, ¿pero has pagado por ella? Me dijo, sí. Fue la primera pregunta, porque entonces sí que te digo que soy policía. Entonces me lo enseñó y me dijo, lástima que no me lo puedas dedicar. Entonces yo echaba de menos eso y pensaba que por qué no incorporan una especie de cámara fotográfica, que no sería muy complicado, y nos hubiéramos hecho una foto y en su propio libro hubiéramos tenido una foto que sería en definitiva la firma. Esto es una anécdota, es una curiosidad, pero es una forma de ir avanzando. Eso lo piden mucho. Ir avanzando en este Imagino que el libro electrónico no tenéis la sensación de que irá cada vez a parecerse más a tener, digamos, los elementos que tienen, por ejemplo, estos móviles nuevos, ¿no? Claro, ahora BlackBerry, pues voy a hacer publicidad a BlackBerry porque yo utilizo BlackBerry, van a sacar una BlackBerry que se llama la Passport, que ya es un híbrido entre una tablet, un ebook, un teléfono, que es decir, se tienden a unificar sobre todo por economía. No vamos a ir todo el día con una tablet, un ebook, un teléfono y tal, todo en una mano. Llegaremos al momento que habrá novelas interactivas, de decir, si quiere que el héroe aquí se rompa la crisma, pulse intro. Entonces continuará la novela por aquí. Si quieres que se enamore de la otra persona, que vaya por allá. Pero en esos casos la autoría os preocupa o no? A ver, la autoría, no, eso sería otro producto. Otra cosa es que tú seas capaz de diseñar esa novela. O sea, yo sí que me siento capaz de hacer una novela con muchas posibilidades, pero claro, lo que no sería capaz es hacerlo. Claro, no son finales, continuaciones, porque sería todo variables. Claro, ahí necesitaría un informático salvaje que, bueno, pudiese ir a mi ritmo mental. Oye, quería preguntaros, desde el punto de vista de la relación con el editor, de los derechos de autor, de la piratería, ¿favorece, perjudica? ¿Qué problemas estáis teniendo ahí? No, esto es muy sencillo. El problema no es el formato, que cada uno lea como le dé la gana, donde le dé la gana. La cuestión es, lo ha dicho, sí, estoy de acuerdo. Es que no se puede robar. Tú vas a una tienda y el fabricante que ha hecho mermeladas, tú no le robas las mermeladas. Ha habido un proceso de producción, desde que a mí se me ocurre hacer mermelada de patata hasta que la he vendido, hay un proceso. Pero yo no entro a la tienda y me llevo el bote bajo el brazo. Es que son dos temas. Antes te encontrabas a alguien que te decía, oye, ya tengo tu libro, aún no lo he leído. Y ahora te encuentras a algunos y dicen, ya te he leído, pero aún no tengo tu libro. Entonces también... Ahí sí que es verdad. Es un tema que además es muy irritante. Y yo lo digo abiertamente. Yo no conocía todo el entramado editorial antes de publicar un libro. Yo creía que el libro estaba en tu cabeza y de pronto alguien lo mandaba a imprimir y estaba en las manos de alguien. No conocías todo el proceso y la cantidad de personas que viven alrededor del libro. Es verdad que aquí tendríamos horas de teoría filosófica, porque el poder publicar libremente en Internet permite que no haya filtros de selección, luego es muy posmoderno. Cualquiera escribe, cualquiera lee. Y cualquiera elige. No tengo una gran editorial que me filtra los temas, esto sería un tema largo. Esa es una cosa. Otra cosa es robar. Sí. Porque estoy conociendo a autores consagradísimos, que, bueno, yo me alegro muchísimo de conocerlos, y sabes que tienen que estar editando cada X para sacar X pocos mil para poder vivir. Es que el problema es que nos quedamos sin autores. Claro, porque el todo vale está muy bien, pero entonces no habrá una persona que será escritor, o no le saldrán las cuentas para vivir. Por mucho que hables de cifras, yo soy long seller, best seller, lo que quieras, yo no me voy a jubilar de esto todavía. Yo no sé qué imagen tiene la gente, pero a mí no me salen las cuentas. Luz, pero puedes contarle a la gente que tú tienes solo una agenda súper, vamos, tiránica, vamos. Eso además que tienes que estar a la promoción y tienes que estar en contacto con los lectores, porque es algo más, que no tiene que ver con el dinero, es ese trabajo, tienes que estar con los lectores si quieres estar con ellos,
es otra experiencia, ¿no? Pero, en fin, es que el tema de y el tema del de cine, ella, y es a donde quería llegar, es que, por ejemplo, en las escuelas no se está enseñando esto. Hay una permisividad incomprensible. No me da igual que sea en libros, en cine, en música, es que no puede ser. Es que no puede ser y no hay un debate abierto. Y a mí me alucina, no hay un debate abierto. Me gustaría que los libreros, que para mí son los últimos románticos que están ahí dando caño, recomendando libros y tal, bueno, pues que llegará un día que tendrán que recomendar nada. Bueno, y los bibliotecarios, que en Aragón hay como 1.500 títulos, pero muy pocas licencias, me estaban comentando ahora que hay un problema. A alguien no le interesa que esto se corte. Nos quedan 6 minutos, me gustaría, el que quiera hacer preguntas, que levante la mano. Creo que, bueno, ya veis que son autores muy diferentes y que tienen muchas cosas que contar. ¿Tú has tenido la sensación, por ejemplo, que te habían pirateado mucho? ¿Qué te ha pasado?